Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Vamos a estar acá desde la redacción central de la Izquierda Diario Argentina, haciendo una cobertura especial a nivel, conectándonos con distintos países del mundo para contar cómo se está viviendo la situación con la pandemia del coronavirus en distintos países. Vamos a estar junto con Lucho Aguilar de la redacción de la Izquierda Diario y con Lía Pesaresi. Lía, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, vamos a estar entrevistando a corresponsales de la Izquierda Diario en distintos países como Estados Unidos, en Francia, el Estado español, Brasil. Y ahora vamos a comenzar con Philippe Alcoy, que desde Francia nos va a estar contando. ¿Estás ahí, Philippe? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Philippe? Bueno, ¿por qué Bien. no empezás contándonos un poco cómo está la situación en Francia, cómo viene afectando la pandemia del coronavirus ahí? Bueno, acá en Francia la situación está un poco complicada, con mucha incertidumbre sobre la situación, cómo va a evolucionar. Ya hay 5.500 casos y 127 muertos por el momento. El gobierno que tenía al principio una política o un discurso más bien tranquilizador, desde el sábado a la noche empezó a tener un discurso cada vez más preocupante y bueno, y anunciando el cierre de los bares, de negocios que no sean indispensables, e incluso hoy se habla de una posible cuarentena que se imponga tanto en la región parisina como en el este del país. Y bueno, y la gente lo está viviendo con mucha preocupación, porque la propagación del virus, desde por lo menos la semana pasada, 10 días, se multiplicó de forma exponencial. Entonces, bueno, está afectando a la población afectando principalmente a los sectores más precarios, a la clase trabajadora del país con mucho, bueno, con ciertos despidos, con empresas que cierran, etcétera. Entonces, mucha preocupación por el momento y sí, y frente a una situación que parece que es desconocida y no sabe cómo se va a evolucionar. Filip, ¿qué tal? Buenos días. Contanos Buenos un poco días. primero qué cantidad de casos se conocen que hay en Francia, si hubo muertos y también cuáles son las medidas concretas que el Estado está dictaminando en este momento. Sí, por el momento se conocen 5.500 casos y hubo 127 muertos, pero hay que saber que de esos casos seguramente hay muchos más porque el gobierno no está haciendo test a todo el mundo, sino solamente a las personas que presentan, perdón, a las personas que presentan síntomas, es decir, personas que ya tienen síntomas graves incluso. Se sabe, conocemos gente alrededor nuestro y otros que tienen los síntomas, pero que no son testeados y despistados por el gobierno, y o sea que si eso entra en estadística, bueno, posiblemente más que los 5.500 casos. El jueves a la noche, Macron hizo un discurso para todo el país, en donde anunciaba el cierre de las universidades, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, y el sábado a la noche, el primer ministro Edouard Philippe hizo otra declaración diciendo que no solamente esas instituciones iban a cerrar, sino también todos los comercios, bares y comercios no prescindibles para la vida de la nación, y dejando abiertos solamente a farmacias, hospitales, ciertas industrias, los transportes públicos y los comercios de alimentación. Pero sabemos también que hay fábricas que no son indispensables que están abiertas. Por ejemplo, las fábricas de automatrices, aunque esta mañana, si no me equivoco, ya empezaron a anunciar algunos cierres temporales como en las fábricas de Peugeot. Bueno, Filip, y contanos, hemos visto en países como Italia cómo toda la crisis sacó a la luz un deterioro muy profundo de la salud pública, los ajustes que venían sufriendo por parte de los gobiernos durante las últimas décadas. Contanos si ahí en Francia se están pasando la misma situación, cómo están viviéndolo. Sí, bueno, acá en Francia, desde que asumió Macron, hubo diferentes luchas en el sector sanitario.
luchas y huelgas de enfermeras, de doctores, que incluso muchos doctores que estos últimos meses vienen renunciando del sector público y pasando al privado. Es un sector que fue particularmente atacado como también la educación, pero también atacado por los últimos gobiernos, no solo de Macron, pero también de Hollande, de Sarkozy y los anteriores. O sea que es un sector que viene muy golpeado y que con esta epidemia sale a la luz, se nota mucho más las contradicciones y los límites que vienen que vienen sufriendo, ¿no? Por ejemplo, en Francia se calcula que hay 5.000 lugares de cuidados intensivos con personas con problemas, por ejemplo, respiratorio, etcétera, y con esta epidemia se teme que haya una saturación justamente del sistema sanitario. Tal vez es eso, tal vez no, seguramente es eso que explica que el gobierno no está haciendo los test masivos, porque tal vez saldría a la luz que hay muchos más casos de lo que se anuncian y temen que toda esa gente se avalanche hacia los hospitales. De hecho, ese es el caso. Hay muchos testimonios en ese sentido de enfermeras y doctores diciendo que no puede más, que hay mucho trabajo y una afluencia enorme de personas que vienen a despistarse o tratarse. Una pregunta por eso puntual. ¿El gobierno ha anunciado alguna medida para que esos médicos retomen sus trabajos, algunas medidas de emergencia por los respiradores, por lo que decís, o en ese sentido no hay ningún plan concreto? No, lo más concreto que se anunció es como se cierran las escuelas, que se van a abrir guarderías, pero no se sabe quién los va a cuidar, para cuidar a los hijos de los trabajadores del sector de la salud. Y por el momento el gobierno viene anunciando, en todo caso, el discurso es decir, que el sistema sanitario francés, a diferencia del italiano, está preparado para este tipo de urgencia y epidemia. No hay ninguna medida concreta, hay que ver, hoy a la noche habla Macron, hay que ver si anuncia algo concreto en ese sentido, pero por el momento la apuesta parece ser que la epidemia se estire en el tiempo y que no haya una saturación inmediatamente de los hospitales y del sistema sanitario. Philippe, una pregunta particular que tiene que ver con tu vida cotidiana, cómo viene impactando la epidemia, la pandemia, tanto en tu vida cotidiana como con tus amigos, tus amigas, tu familia, cómo repercutió en el día a día. No, lo que repercutió enseguida es la cuestión de que nos encontramos casi en cuarentena, los que pueden, ¿no? Los que pueden, limitamos mucho las salidas, tomar los transportes públicos, cuando en general en París hay mucha gente, prácticamente no hay nadie. También en nuestro alrededor lo que vemos es que hay algunos amigos, amigas, gente que se encuentra o en cuarentena o que no va al trabajo, que tiene licencia médica por distintas razones, o otros también que están obligados a ir a trabajar igual. Y sobre todo, y en la juventud, muchos compañeros y amigos de otros que o perdieron el trabajo, muchos que estaban con contratos precarios, temporales, no fueron renovados, o fueron despedidos, fueron suspendidos, o algunos incluso también pasa lo contrario. Tenemos el caso de compañeros, por ejemplo, que trabajan en McDonald's, que supuestamente no es una industria fundamental para la vida cotidiana nacional, que están obligados a ir a trabajar. O sea que, y bueno, y hay mucha gente, y sobre todo mujeres, que fueron perdiendo su trabajo, los precarios, que, por ejemplo, las personas que estaban en el periodo de prueba, etcétera, que fueron suspendidos. O sea que se empieza a sentir, y como siempre en estos momentos de crisis, los capitalistas los primeros de los que se deshacen son de los más precarios. Y eso es lo que estamos viendo. De una parte pierden el trabajo, y si no, de otra parte los hacen trabajar en
empleos y trabajos que no son fundamentales como McDonald's, por ejemplo. Bueno, estábamos en contacto con Philippe Alcoy, parte del comité editorial de Revolución Permanente, que es parte de la red internacional de la Izquierda Diario. Philippe, te agradecemos mucho por la conversación, esperamos que estén todos y todas bien por allá y seguramente en esta semana vamos a seguir en contacto. Gracias, Philippe. Muchas gracias y sí, seguramente continuamos en contacto. Un abrazo.